Buenos días y ante todo, al igual que mis colegas, muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo por haberme invitado y al haberme invitado a mí institucionalmente al Ministerio Público de la Defensa. Igualmente me puso en una situación muy difícil porque hablar sobre la federalismo y coparticipación tributaria después del doctor Casas es una tarea que es muy difícil de realizar. Así que muy modestamente y de forma muy breve, me gustaría señalar 2 o 3 aspectos de la reforma constitucional. En primer lugar, es claro que, o es sabido que lo que ha hecho la reforma constitucional es constitucionar la coparticipación, que es un mecanismo que ha surgido de la práctica jurídico-política argentina, y lo que han hecho los reformadores del año 94 es incorporarla expresamente al texto constitucional, dándole a su vez una regulación específica surgida de la propia Convención Constituyente, modificándose entonces el ex artículo 67 en el actual artículo 75, en particular un artículo 75, inciso segundo, que tiene a su vez varios párrafos donde se regula con tal vez excesivo detalle la regulación de la ley convenio de coparticipación. Pero me gustaría señalar complementariamente que la reforma constitucional, como ya se dijo acá, reformó muy intensamente el artículo ex 67, actualmente 75, introduciendo un sinnúmero de institutos en ese artículo, pero ha hecho otra reforma vinculada a las finanzas públicas muy importante, que es la redacción del actual inciso octavo de ese artículo 75. Ese inciso octavo regula otra institución financiera, que es la institución presupuestaria. Y ahí se dice que es atribución del Congreso fijar anualmente el presupuesto general de gastos. Y dice, y agrega una expresión muy sencilla, muy técnica a la vez, y dice que es conforme las pautas que establece el tercer párrafo del inciso segundo de ese mismo artículo. ¿Qué es lo que está diciendo a través de esta técnica jurídica de una remisión? Que cada vez que se establezca o se fije la ley anual de presupuesto, debe hacerse conforme unas pautas. A mi entender, pautas es equivalente a un término más técnico que es principios, es decir, a los principios constitucionales que están establecidos en ese propio artículo 75, justamente cuando se regula la ley convenio de coparticipación. Porque ¿qué hizo la reforma constitucional? Incorporó la ley convenio y dijo que la ley convenio debe responder a una serie de principios que allí mismo se establecen. Y el inciso 8 dispone que cada vez que tiene que dictarse la ley de presupuesto debe hacerse conforme a estos principios. Y de aquí me gustaría señalar 2 o 3 conclusiones que generalmente yo trato de difundir porque creo que son muy importantes. Por un lado, es algo muy esencial que se establezca claramente que la ley de presupuesto no es una decisión absolutamente discrecional del sistema político, sino que es una decisión que tiene un aspecto discrecional, como toda decisión política, pero sin embargo el orden constitucional incluye una regulación expresa y a esa regulación debe adecuarse el legislador cada vez que dicta la ley de presupuesto. En segundo lugar, creo que algo muy importante que establece esta revisión, y si uno ve esos principios que hasta ahí mencionados, que en general a mi entender están vinculados a los tradicionales principios constitucionales tributarios, aquello que se está enfatizando es la unidad de la hacienda pública, o si ustedes quieren, la unidad de las finanzas públicas, una unidad constitucional basada en principios. O, de acuerdo al tradicional vocabulario del artículo 4, la unidad del tesoro que sostiene al Estado. Y como dijo recién acertadamente el doctor Casas, recordando a Alberdi, sin tesoro no hay Estado. El tesoro es uno de los ejes de la Constitución práctica misma del Estado, y a mi entender otra forma de decir eso es que el tesoro en su unidad es un elemento esencial para la soberanía del Estado. Y
Como se señaló también anteriormente el doctor Recalde, creo que el concepto de soberanía y de soberanía nacional es un concepto clave de nuestro Estado y de nuestro sistema constitucional. Y no es ocioso vincular las finanzas públicas y la unidad de las finanzas públicas a la soberanía nacional. ¿Por qué digo esto? Porque hay ámbitos del derecho público en donde aún resulta significativo distinguir ciertos actos del Estado que manifiestan el ejercicio de la soberanía y otros actos que en contraposición se denominan actos de gestión y actos de imperio. Esa distinción que en muchos ámbitos del derecho público se ha ido diluyendo a lo largo de toda la historia del derecho administrativo y derecho público del siglo XX, aún permanece en ciertos ámbitos jurídicos, por ejemplo, al tratar y al regularse y en la doctrina respecto a la inmunidad del Estado. De forma tal que es un lugar común de las diferentes regulaciones internacionales, así de la ley inglesa o de la ley norteamericana, de que puede haber una prórroga de jurisdicción en materia de actos estatales de gestión. No sucede lo mismo con aquellos que expresan la soberanía del Estado. Y entonces, si seguimos el argumento, si uno ve que la hacienda pública hace a la soberanía del Estado, es claro que respecto a las instituciones concretas que plasman esa soberanía no corresponde la prórroga de jurisdicción. Esto sucede entonces con las decisiones que impactan en el presupuesto, con las decisiones tributarias, y a mi entender también sucede lo mismo con las decisiones relativas al crédito público. ¿Y por qué señalo esto? Porque hoy parece ser un lugar común que las operaciones de crédito público, y más aún algo que no es una operación de crédito público, sino la decisión estatal soberana de reorganizar todo el régimen general del crédito público, por ejemplo a través de la renegociación de los propios títulos públicos, son actos de gestión, y como son actos de gestión pueden ser evaluados por un juez que no es argentino, sino que es un juez que forma parte de un poder judicial de otro Estado, y donde, como vemos, el juez, en el caso del juez Griesa, no solo está evaluando un título público en particular, sino aquello que está evaluando es la totalidad de una política pública argentina basada centralmente en las finanzas públicas, que hace a la unidad financiera y que hace a la soberanía del Estado. Y es algo, a mi modesto entender jurídico, es algo totalmente contrario a nuestro sistema constitucional, es totalmente contrario a la propia doctrina jurídica sobre la inmunidad jurisdicción que rige en los diferentes países, y que de manera muy sensata ya lo han dicho diferentes órganos jurisdiccionales de otros estados con anterioridad, que rechazaron demandas de bonistas, en un caso italiano, en otro caso españoles, diciendo justamente que la prórroga de jurisdicción no puede jugar cuando esté en juego la política de un Estado. Acá no quiero dar muchas referencias, pero eso ha sucedido, por ejemplo, con la Audiencia Provincial de Madrid en el año 2007, y ha sucedido también con la Corte Suprema de Casación en un caso Bordi, también aproximadamente por la misma época. Dos tribunales muy diferentes entre sí, de formación jurídica muy diferentes entre sí, y que han señalado esta situación, y era lo que de alguna forma, yo diría jurídicamente obvia, debiera haber decidido el juez Griesa en los Estados Unidos. Entonces, unidad de la hacienda pública que está claramente expresado, a mi entender, en la articulación del artículo 75, en esta relación entre el inciso segundo y el inciso octavo, justamente cuando se regula la ley convenio de coparticipación. Y brevemente otro comentario un poco sobre cuáles son estos principios. Y ahí se hablan de dos términos muy importantes, uno es el de equidad y otro es el de solidaridad. Y esos principios deben regir la regulación de la coparticipación y también deben regir las asignaciones presupuestarias. Es decir, que las asignaciones presupuestarias tienen que responder a la equidad. Tal como también nos ha enseñado el doctor Casas y creo que anteriormente Dino Jarac, sobre el término equidad hay una complejidad jurisprudencial y obviamente de antemano toda una historia interpretativa, filosófica, etcétera, desde Aristóteles hasta el día de hoy. Pero es claro que, yendo a lo específico financiero en materia tributaria, el término equidad ha recibido dos especificaciones. Como cuestión no justiciable, entonces es lo discrecional del Estado que los jueces no pueden tratar, significado que sería absurdo que estuviese expresado en
en este ámbito. Y otra significación que para mí es mucho más razonable, y es que se refiere a la no afectación de los derechos individuales. Hoy diríamos, gracias a todo el movimiento de los derechos humanos surgidos en la Argentina de los años 70 en pos de la lucha contra la dictadura, nosotros hablamos hoy en un sentido simbólico mucho más profundo de derechos humanos. En consecuencia, lo que viene a decir la Constitución es que el sistema de coparticipación y el sistema presupuestario tiene que ser compatible con el sistema de los derechos humanos. Y a su vez, las personas eventualmente afectadas pueden plantear esta discusión ante los jueces. Y ahí también, ahí me gustaría, así como señalé un caso, una situación internacional, acá me gustaría señalar una situación muy pero muy local, porque algo que nos sucede, y me sucede, y acá hablo ya propiamente en mi función de titular de la defensa pública. Como ustedes saben y como ha señalado el doctor Casas, la ciudad de Buenos Aires tiene una grave emergencia habitacional, pero no solo emergencia habitacional en el sentido que tenemos villas, asentamientos, hogares con hacinamiento, las diferentes categorías que figuran en el sistema estadístico nacional, sino tenemos personas que literalmente viven en la calle. Es decir, personas que viven, según la expresión un poco sofisticada, están en situación de calle. Eso significa que viven en las calles de nuestra ciudad. Y sucede que al menos parte de nuestro Poder Judicial nos dice que cuando nosotros litigamos no podemos poner en juego una discusión presupuestaria. Claro, el gobierno dice, el gobierno de la ciudad, al defenderse, bueno, se pone en crisis nuestro sistema financiero si yo atiendo a estas personas. Por ejemplo, si luego de vencer 10 meses el plazo del 690 uno lo continúa, o situaciones semejantes. Sin embargo, a diferencia de cualquier otra cuestión jurídica y de cualquier otro planteo de un actor, en ningún caso el gobierno de la ciudad ha hecho una prueba empírica de que, dándole la solución a esta persona, o por un cálculo estadístico a todas las personas que están en equivalente situación y reclaman judicial o administrativamente, efectivamente se va a poner en crisis el sistema de las finanzas públicas, que es lo que le pediría uno a cualquier actor, que efectivamente pruebe aquella situación que uno alega. Y es claro que no lo puede probar porque el propio gobierno de la ciudad, si cuando uno hace un estudio empírico de la ejecución presupuestaria, uno ve que de forma sistemática, año tras año, no se ejecuta o se subejecuta casi totalmente todo el presupuesto dedicado a la cuestión de la vivienda. Entonces, no puede probar judicialmente porque es algo falso empíricamente en la realidad presupuestaria de todos los días. A su vez, tampoco prueba, que es algo que uno podría decir que, por darle o asegurarle tal derecho a tal persona, uno está dejando de financiar el derecho de otra persona que eventualmente está en peor situación, como una madre, una persona que tiene niños, y además prueba que tampoco pudo dar. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Hay personas que prueban que están en la calle, y yo creo que ninguna persona se va a poner a sí mismo en la situación de calle y vivir en la calle para pedir un subsidio. Al menos ninguna persona que nosotros encontramos cotidianamente, porque es algo bastante inverosímil, y sin embargo, que justamente por una cuestión presupuestaria hoy está viviendo en la calle. Me parece, es algo interesante que tiene que ver con las finanzas públicas y nos muestra dos situaciones subjetivas como muy contrapuestas y simultáneas. Tenemos sujetos que hoy reclaman tenedores de títulos norteamericanos ante un juez norteamericano que ha condenado a la Argentina y eventualmente se puede poner en crisis todo nuestro sistema. Digamos, tenemos un individuo que es mucho más igual que nosotros, porque tiene muchos más derechos que todos los que tenemos todos nosotros acá, y si a la vez tenemos personas que están litigando ante el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires que tienen muchos menos derechos que nosotros. Y en ambos casos está en cuestión, a mi entender, este asunto de la unidad financiera del Estado y en algo esencial que ha dispuesto la Constitución Nacional. Y si uno considera que estos son estructuras de la forma republicana de gobierno, esto se transmite a todas las constituciones y a todo el pensamiento constitucional de los ámbitos locales. En ese sentido, como se dijo antes, yo creo que más que una reforma constitucional se trata de
desarrollar de acuerdo a ciertos valores aquella Constitución que ya tenemos. Y finalmente la cuestión de la inmunidad de jurisdicción, a mi entender, es algo que es tradicional de nuestro sistema constitucional, está implícito en esa idea de los principios del derecho público que ya se mencionaban exactamente en ese artículo de la Constitución y que tiene que ver a su vez con todo nuestro pensamiento internacional y con toda nuestra doctrina jurídica internacional que han desarrollado Drago, Calvo, una serie de juristas y políticos que han Bernardo de Irigoyen, que han pensado y que uno puede decir que están incorporados como la mejor doctrina o la mejor interpretación de nuestra Constitución. Muchas gracias.